Hola, me llamo Manuel Burke y me pasa una cosa. Tengo muchas fobias, pero no tengo claustrofobia. Porque parece que si tienes muchas fobias, de repente ya las tienes todas. Y esto no son como los cromos. Puedes tener algunas y no tener otras. Porque esto es un poco aleatorio. Yo, por ejemplo, tengo vértigo, que es miedo a las alturas, fobia a las alturas. Tengo fobia a las avispas, fobia a las cucarachas y ya está. El resto son desquicios, obsesiones, pero no fobias en sí mismo. Hoy vamos a hablar de la fobia a subir en ascensor. Yo no la tengo. Hay cosas de subir en ascensor que sí que me dan miedo. Por ejemplo, que se quede parado el ascensor, tengas que esperar al técnico, llegue, se abran las puertas y te diga, pasa por el hueco. Ese momento de salir y quedarte en medio del ascensor y la planta, me da pavor, porque como se caiga el ascensor... Otra situación que me da pánico en el ascensor es subirme, que se suba también un desconocido y justo cuando me pregunta, hola, ¿qué tal?, que se pare el ascensor y tener que contarle qué tal estoy. Eso me da pavor. Me pasa una cosa. Una neura de Manuel Burke. Un poquito más listo y podría ser un mono. Un poquito más recto y podría ser la sombra de un mono. Un poquito más lento y podría ser la parte de un mono. La parte de un mono que le hace casi humano. Según la IA de Google, la terapia de grupo es una forma de psicoterapia donde un terapeuta guía a un grupo pequeño de personas con problemas similares para que compartan sus experiencias y se apoyen mutuamente, buscando mejorar su bienestar emocional. Y dice que tiene que tener las siguientes características. Grupo de 3 a 12 personas. Check, porque somos 3. Bien. Los participantes comparten sus experiencias, emociones y patrones de comportamiento, recibiendo apoyo de los demás del grupo. Bien, check. Un terapeuta cualificado modera las sesiones, no lo va a moderar porque lo modero yo y no estoy cualificado, pero tenemos un psicólogo al final que nos va a decir los diagnósticos. Check. También dice que los grupos de ayuda sirven para desarrollar habilidades sociales, el crecimiento personal, bla, 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 bla. Esto no, porque aquí no se viene a aprender nada. Solo venimos a monetizar el contenido. ¿Por qué? Porque queremos ser como Marian Rojas Estapé, que debe estar forrada. Hoy entramos en terreno fobia o miedo. Porque no sé si es miedo o fobia. ¿Tú qué dices? Fobia. Fobia. ¿Qué diferencia hay? No lo sé. Bueno, fobia. Miedo, fobia, pánico. Entra todo, ¿no? Sí, yo creo que fobia es que no lo puedes soportar. Ya. ¿No? Y miedo es que te da Miedo es miedo. un poco menos. Sí, un poco menos. Vale. Un poco menos de Entonces lo que intensidad. solemos hacer es decir, hola, me llamo Patricia. Vale. Y me pasa una cosa. Vale. Y nosotros te decimos, hola, Patricia, venga. Vale. Hola, me llamo Patricia y me pasa una cosa. Hola, Patricia. ¿Qué tal? Ya está, esto es para que no te sientas tan sola. Vale. Me pasa que me da miedo los ascensores o los espacios cerrados o cualquier sitio, va ampliándose esto, o cualquier sitio en el que no tenga una puerta cerca y abierta. ¿Y qué te pasa cuando estás dentro? O sea, ¿qué, a nivel sensaciones? Me agobio, me entra ansiedad, pienso que me voy a quedar atascada ahí dentro y que me va a pasar algo. Pero esto, como lo evitas, no lo sueles sentir porque lo evitas. Lo evito, pero te tengo que decir que últimamente vivo en un quinto y me compré una casa en un quinto piso y también voy cumpliendo años. Entonces yo antes era una jovenzuela ágil, claro, escalones de 3 en 3 y de 4 en 4 y ahora ya como que me cuesta mucho. Entonces, bueno, pues en el ascensor de mi casa subo, pero un ascensor desconocido... No. Vamos a ver, esto de que en el ascensor de tu casa, para empezar, tú te fuiste a comprar un piso, que están carísimos en Madrid. Están carísimos, es en Valencia. Ah, en Valencia, Sí, pero en sí que Valencia. están carísimos Están también. caros también, sí. Claro, pillas un quinto con ascensor, pero cuando lo estás buscando, ya ver que es un quinto te condiciona un poco a lo mejor. Sí, pero siempre he vivido en pisos sin ascensor porque me ha dado igual. Viví antes en un tercero sin ascensor, mis padres viven en un primero con ascensor pero subo andando, pero cuando vi
cómo estaban los pisos. Ya. Me la sudo y dije, mi fobia mi tomar fobia por no culo. me va a condicionar. Me da más fobia una hipoteca. Más Ya, grande. eso sí que da fobia. Los bancos sí que dan fobia. Exacto. Entonces, decidiste, venga. Sí, dije, venga, lo compro y ya veré lo que hago con el ascensor. Entonces, después de estar haciendo la reforma y todo, yo vi que ese ascensor funcionaba bastante bien. Pregunté a los vecinos si alguna vez se había quedado, o sea, no tenía el ascensor ningún antecedente, así como yo a veces pregunto y me dicen, buah, pues se queda ¿Esto atascado. antes de comprarlo, cuando lo compraste? Cuando lo compré. Ah, después. Porque estaba haciendo la Claro. reforma. Sí. Ya, Si no, hubiese subido andando toda la vida y no pasa Sí, nada. 5 pisos. Sí, Con la perfectamente. compra y todo. Con la compra o la compra en el ascensor, tocar. Ah, esto es un truco que tienes. Sí. Ah, es Siempre, bueno, claro. Ahí, Hombre, es que yo me he hecho una mudanza en un ascensor. Ya. ¿Y que yo hacías no esto? cogía. Dejabas las cajas, Sí, claro, subías y sí. te A veces los vecinos bajaban y subían con mis cosas, claro, porque en un primero controlas, pero cuando tienes que subir a un Windows... ¿Te robaron han algo a lo pasado mejor? por- Es que este sería uno de mis Claro, miedos, de que claro. me desaparezca Sí. algo. Una vez a No. mí me robaron unos cartones de leche, haciendo una cosa así. Joder. De voy al ascensor, vuelvo y falta la leche. ¿Quién se la ha llevado? Un Eso pasa vecino. en Madrid, en Valencia. En no Valencia. Bueno, En Valencia habría aún que nos verla. llega para la leche. Que- Pero hago bastantes tonterías de estas, incluso en los hoteles. Cuando voy a un hotel siempre pido habitación bajita, pero cuando me dicen no hay, es el octavo, con mucha vergüenza pido que alguien me acompañe. Ah, eso puede ser una solución, ¿no? Sí, O sea, sí. el problema es no ir sola. Siempre pregunto, ¿este ascensor cómo va? Siempre las caras de... porque me pregunta esto. Entonces Ya. cuando veo ya que hay normalidad, de no, el ascensor nunca ha pasado nada, digo, ¿me puede acompañar alguien? Es que me dan un poco de fobia. Ya. Y me ¿Y la acompaña. gente te entiende o...? Sí, me suele entender. A veces ponen cara así un poco rara, pero me suele entender. Si a veces no me entienden, subo la maleta. Digo, bueno, pues tengo que subir la maleta del ascensor, pues no subir con la maleta. Claro, porque yo voy mucho a hoteles. Y entonces, bueno, siempre suelo hacer un poco el cuadro, la verdad. Ya. Porque siempre el preguntar, ¿no? Como que la gente ya es de, esta tía es rara, ¿no? Ya está preguntando por el ascensor, la maleta, eso, pues subo la maleta, le puedes dar, o sube alguien, o ¿a qué piso vas? Subes Ya. a... Es como llevar una mochila encima siempre, ¿eh? Sí, Sí, un peso. me ha pasado, bueno, he estado hace poco, desgraciadamente, en el hospital, porque estaba mi madre ingresada. Ajá. Y estaba en el 7º. Hostia. Iba mucho. Y bajaba mucho porque bajaba a tomar un café, bajaba a darle el ticket esto que tiene que venir cuando vienen a visitar a alguien. Ujú. Y entonces siempre hacía bajar a mi padre. Y teníamos mucha risa porque mi padre es una persona así como con el pelo muy blanco, delgadito y tal, que yo le decía que decían que era el fantasma del ascensor, porque la gente lo veía bajar y subir, pero nunca salía porque venía Claro, por mí. del portero, ¿no? Y a veces ni nos saludábamos y yo entraba y la gente decía, sale, y mi padre, no. No, yo estoy Yo aquí siempre en el siempre. ascensor. Pero escúchame, en los ascensores de los hospitales siempre hay mucha gente. No te sirve si no es conocida. No me sirve porque siempre hay mucha gente. Pienso que tiene mucho movimiento. Ah, ya peor, claro. A nivel mantenimiento, cosas públicas, no me fío mucho. Pero no te Entonces, sirve de asistente que haya 10 personas. Tiene No. que ser alguien conocido. Alguien conocido, Que te dé confianza. que me dé confianza. Vale, y que sepa lo que me pasa y en caso de que me pase algo me diga tranquila que no Ya, pasa ya. nada. ¿Y esto desde cuándo te pasa? Desde pequeña. Desde pequeña, pero en plan, a una Desde edad. bebé. Desde bebé. No lo sé. No te Es acuerdas. que no me acuerdo. Creo, lo venía pensando hoy, que una vez en casa de una amiga, su hermano me cerró la puerta del ascensor y me agobié mucho. Puede ser que venga de ahí. Un trauma igual, ¿eh? Sí. Ya, Y ya, también se junta que a mi padre le dan miedo los ascensores. Le daban, ahora ya es el fantasma Claro, ahora ya es del hospital. O las rodillas o mi fobia, ¿no? Exacto. Ya. Exacto, ya no puede subir. Se ha siete entrenado pisos. mucho contigo también. Se ha entrenado, sí. Ya. Así que no lo sé exactamente. Ya. Pero sí, hago bastante el cuadro, sinceramente. Sin ir más lejos, también en el hospital, ahora lo pienso y soy consciente del cuadro que hago, porque yo venía pensando, es una fobia que no me, en mi día a No día, me condiciona tanto. pero ahora lo estoy pensando porque, mira, tuvieron que subir a mi madre en una camilla, ¿no? Y yo no cabía en la camilla. O sea, en la camilla no cabía. Porque Claro, bueno, no te iba ibas a mi subir, madre. pero no cabías con la camilla. No en el cabía con la ascensor, camilla sí. en el ascensor. Y yo había llevado a mi madre en una silla de ruedas.
y yo tuve que subir yo tenía que subir claro, yo tenía que subir la silla y fue todo muy rápido de venga, nos la subimos a 7 y yo me quedé sola con la silla. Y la silla me había costado bastante dinero, que no era del hospital, era una silla que yo había comprado. Entonces pasaban 2 mujeres y les dije, oye, por favor, ¿me podéis subir esto a la 7ª? Digo, es que me da mucho miedo los ascensores, han subido a mi madre. Y siempre la gente suele ser maja, ¿no? Me la subieron. Subí yo, estaba ya en la silla como fuera, ellas sabían. Es que parece una broma, parece que te van a gastar una broma. Exacto, parece que te van, claro, se quedan como claro. un poco así, pero luego como que lo entienden. Ya, y ya. las señoras me subió en la silla. Ya, y yo corriendo, hostia, como Ya, me ya. robé la silla. Oye, Que en vaya el hospital gemelos, sí ¿no? que roban Vaya culo silla. de acero que tienes que tener, ¿no? Subiendo Gemelos tantos... sí, el culo no. Pero el culo no te... Oye, las No me escaleras no llega. son para eso. No, pero luego para el corazón, la escalera, subir escaleras es lo mejor, ¿no? Te lo Sí. ponen en Coruña, en el hospital, Sí. te aconsejan que Te subas aconsejan, andando porque fíjate. cardiovascularmente es muy bueno. Y en el gimnasio hay ya escalera. Pero tú eso las aborreces, ¿no? No, bueno, cuando me dicen de hacer, digo, pero ¿qué dices? Y Ni, de las- ya ni tengo- un escalón. Claro, claro. ¿Y alguna vez te ha pasado en plan crisis de no he controlado bien la situación, me he quedado encerrada? No, me pasó aquí en el ascensor de la SER. Ajá. 10 segundos, hizo así. Ay, claro, cada vez hacen esto, sí. Y iba con Silvia, una compañera de mi podcast, de Sí, Bendita Terapia, sí, que es sí. psicóloga, y bueno, dentro de lo que cabe dije psicóloga. Claro, tengo una psicóloga al lado, Me puede claro. atender, sí, pero se quedó y ostras. En el mío, me yo cabe. vivo en un 9º. Claro, yo me quito la fobia a puñetazos, Claro, si hace falta, ¿eh? claro. Porque es que, claro, 9 plantas, alguna vez que se queda el ascensor estropeado, pues mi ascensor no te daría ninguna confianza. Porque si se cierra 2 veces, si, digamos, tocas la... ¿Cómo se llama esto? Para que se abra la puerta otra vez. El sensor, Sí. lo tocas 2 veces, ya se bloquea. Y las Madre flechitas se iluminan a la vez. Madre mía, Sí, no imagínate. puedo- pero yo no puedo entender a gente que se mete en un ascensor viejo y fuerza la. Claro, como de, Digo, "Venga". ¿pero qué haces? Pero no te subas, es tu muerte. Y hace súbete ahí. poco empezó a hacer Hostia. ruido bajando. Empezó a hacer como... Lo pasarías muy mal ahí. Hostia, no, subiría Sí, sí. Yo no directamente. tengo claustrofobia, que tengo muchas fobias, pero no esa. Mm. Pero hombre, lo que conté al principio, a mí me da fobia salir del ascensor cuando se bloquea. Es decir, que venga el técnico, esto no te habrá pasado nunca. Nunca. Ya a mí me ha pasado un par de veces. Te quedas 15 minutos, viene un técnico... ¿En tu casa? En mi casa me pasó una vez. No, a mi chica se quedó encerrada entre 2 plantas, encima entre la 9 y la 10. No entre la 1 y 0, no, entre la 9 y la 10. Y entonces cuando viene el técnico, se te queda, pues a lo mejor este espacio para salir y tienes que subir Sí, o lo he bajar. visto, lo he visto. Y entonces el cruce, eso me da terror. Porque dices, como caiga ahora, lasaña de carne. Mm. Y eso me da pánico, eso sí que me da pánico. Y Quedarme encerrado precisamente no. Y puede pasar, ¿eh? Puede pasar, claro. No puede Pelón, pasar. No sí puede que puede pasar. pasar. No ha pasado nunca. Ha pasado. Sí, ¿lo has mirado? O sea, pasó una en Valencia, de hecho. Sí, Sí. pero en el 90 y... No. Hace un poco. par de años, pero esto es muy traumático, lo cuento. ¿Cómo lo ves tú? Hostia, fue una desgracia muy grande. Se quedó atajada una camilla. No, en el hospital. Mm. Hostia. ¿Cómo? Y No. Vale. Yo creo que todo el mundo se lo imagina. vale, pues De- eso. sí, que fue un pasan dra- fue un desgracias. sí, puede pasar. ¿eh? Hay gente que le ha caído un relámpago También, un sí. trono en la cabeza. No sé si Y es no relámpago. estaba en el ascensor. Un rayo. Y no estaba en Y el no ascensor. estaba en el ascensor. Estaba en su casa. a Claro, lo claro. mejor, Es ya. que esto es como Pasan lo de desgracia. la gente que tiene miedo por tiburón. Yo tenía mucho miedo al azul, ¿no? Al mar. Ujú. Por tiburón, por ver Sí. tiburón. Eso es mi trauma. ¿En serio? Sí. Y luego te enteras de que los tiburones matan poquísimas personas al año. Pero poquísimas. Matan más los perros. Los perros matan Ya muchísima ves. gente. Los perros callejeros. ¿Pero tú has visto un tiburón alguna vez? Una vez. Uno Una así vez. chiquitito en Australia. Qué lástima. Pero- ¿Y dónde crees que te vas a encontrar un tiburón? Yo qué sé, es que luego te Galicia. escuchan, por lo mismo que tú. Ya, bueno, ¿Ves ya, que lo es estás verdad, relativizando? es verdad. Escuchas, Es no, verdad. en Gran Claro. Canaria, Sí, no, sí, o en es el Mar verdad. Rojo hace un par de años, estaba un chico nadando allí tan ¿Es un tranquilo. drama también? Es dramón, Joder, dramón. esto se va a Y un convertir- tiburón tigre apareció, que no suelen atacar a los humanos, le vio como chapoteando así Y le atacó. y le atacó. Porque encima, Buah. cuando te viene un tiburón, claro, esto te lo dice gente, es como si yo te digo, pero suben al ascensor, no pasa nada, cariño. Ya. Pues esto es, no, si te viene un tiburón, esto nos lo dirá nuestro siguiente paciente, le tienes que empujar tranquilamente. ¿Al tiburón? Sí, de cara, Sí, así hombre. como
desorientarle, como redirigirle. Así. Y entonces a mí me viene un tipo, ¿tú te crees que voy a mantener la calma debajo del agua de decir, por aquí no? Mira para allá. Claro. Mira para allá. Mira para allá. Venga. La última es situaciones en las que de repente no puedes subir en ascensor, pero tienes un marrón, ya nos has contado mudanzas, tal, se te olvidan las llaves alguna vez. Claro, Se me han olvidado, claro. ¿y qué haces? Las llaves, el móvil. El móvil. Mandar siempre a alguien, si voy con alguien, y si no, pues subir yo, evidentemente. O sea, que tú ya esto lo Sí, tienes, sí, digamos, sí. no te agobia tener que volver a subir y a bajar, ya. No. ¿Cómo Ahora en vas? mi casa cojo el ascensor, pero cuando no lo cogía nada. Trabajé durante mucho tiempo en recursos humanos en un 8º piso y eso era una risa porque absolutamente si estuve allí 2 años, todos los días la gente intentaba convencerme y meterme en el ascensor. ¿A la fuerza? A la fuerza. Pero esto es Bueno, a la gravísimo, fuerza, a ver, ¿no? tampoco. Una Estoy venda en la exagerando. cabeza para adentro. No, pero de venga, todos los días y era de ni una sola vez cogí ese ascensor. También te digo que era mucho más joven y estaba mucho más en forma. Claro, ahí Me subías. pasa ahora y digo, venga, va. Antes que el ascensor llegabas, ¿no? Vendarme los ojos. Pero, ¿y gente que se burla? No. Qué tontería, métete para adentro. No, Se burla respeta, como tal, sí. se respeta bastante. Pero la porque fobia yo lo al llevo ascensor. con dignidad y Ya, yo ya. lo reconozco. Quiero Ya, decir, ya. si yo me avergonzara, pero no, pues oye, y al que le dan fobia a las cucarachas. A mí. A ti. Pues mira, esa iba a decir eso, Sí, es de pobre. las mías, esa. que se ponen a chillar. Yo me pongo a chillar. Y yo una cucaracha el otro día, es que me sabes que yo, por favor, que no matéis a las cucarachas. Tú la coges así con la manita Yo el otro día y haces... cogí y la una sacas cucaracha fuera. No. de mi casa, la metí en una bolsa. ¿En una porque- bolsa? En una ¿Pero por qué bolsa. en una bolsa? Porque la iba a bajar a la calle. ¿Pero una bolsa de la compra? No, una bolsa Ah. del Mercadona. Ah, pero Era es muy bomba. grande para una cucaracha. No te servía Sí, un pero vaso. no sabía dónde meterla. Ah, vale, la bolsa Y para yo adentro. no la quería matar porque tengo yo que matar a ¿Pero una la cogiste cucaracha. con los deditos? No, lo cogí con un recogedor. Pues si tampoco miedo te dan, ¿por qué no la coges con la mano? Bueno, porque igual no quería ella, habría que preguntarle. Es por respeto, ¿no? Por respeto. Entonces la metí en una bolsa y fue muy gracioso porque bajé a la calle y parecía yo que estaba soltando una paloma. Y todos, De hecho, la gente ¡oh! mirando. Y yo, los de la peluquería de enfrente. Y yo así con la bolsa y era una cucaracha así roja. Vaya loca. Y- O sea, y tú ves a los una tíos- persona que viene con una bolsa y hace así Ya, y sale una cucaracha y dices, Dios mío. Me hacía gracia porque digo, se pensarán que es una paloma, un gatito. Claro, no, es lo Una que dices tú, una mariposa y una cucaracha que se fue otra vez a la alcantarilla para volver a subir. Exactamente, Claro, para volver claro. a subir. Qué Pero horror. no matéis cucarachas. Yo cucarachas las mato. No hay que Yo matar, no mato arañas. Arañas las respeto, me parecen bonitas. Arañas sí, cucarachas no. Sí, Y porque las ese- arañas tienen una utilidad porque se comen los mosquitos. Vale. Hablando de arañas, claro, dicen que hay fobias que se quitan con terapia de choque, ¿no? Por ejemplo, la aracnofobia. Mm. Hay una terapia que es exposición a las arañas. Entonces les pones arañas a la gente en la mano. Yo no sé si eso sirve para algo, pero aquí lo vamos a intentar, que es lo que hacemos siempre. Entonces nuestro siguiente paciente tiene todo lo contrario a ti. Mm. Hola, soy Antonio y me pasa una cosa. Soy técnico de ascensores con una experiencia laboral de más de 30 años. En los años que llevo en la empresa no hemos vivido una situación de que un ascensor se caiga. Llevan tanta seguridad que es muy difícil que ocurra eso. Se pasan revisiones mensuales. Lo único que he vivido han sido averías. Como cualquier máquina tienen sus problemas y sus averías, y atrapamientos de personas. Pueden ser de personas tranquilas que esperan a que lleguemos, o en otro caso hay personas que se agobian porque tienen claustrofobia. A esas personas siempre les decimos que estén tranquilas, que tienen ventilación en las cabinas, que el hueco también tiene su ventilación hacia el exterior. Hay casos de que aún así no consigues tranquilizarlas y ellos mismos llaman al servicio de emergencia. Y cuando nosotros llegamos, pues esa persona ya está fuera del ascensor y la han rescatado los bomberos. Bajo mi experiencia profesional, considero que los ascensores son muy seguros.
Me llamo Tati y me pasa una cosa. Hola, Tati. Vaya locos. Gracias. Esto te hace peor, como más enfermo, ¿no? Sí, diciendo, Sí, está claro, fatal, está total. fatal. Sí. Ahí, el apoyo humilla más. ¿Y qué te pasa, Tati? ¿Qué te pasa? A mí me pasa que me gusta bucear en cuevas. O sea, sobre no todo bucear. Claro. Pero meterme en cuevas y sobre todo bucear. Soy espeleobuceador. Y eso, Cosa fina. eso claro, no estamos viendo a Patricia, pero es como la mayor de las pesadillas. No, que estaba pensando, jamás me iría con esta persona de vacaciones. Sí, hombre, sí, me gusta bucear, pero no estoy siempre. Sales de vez en cuando. Salgo a saludar, Imagínate una cita romántica con madre él. mía, no podría. Bendita, y No, abres y estás en medio de una cueva. No, él estaría dentro y yo fuera. Dentro del chiringuito. ¿Y esto desde cuándo te dio? Porque bucea. O sea, ya meterse en cuevas no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, no es un deporte mayoritario, pero sí hay bastantes Bueno, miles de personas. deporte- O actividad, sí. deporte de competición. En Sí. espeleología generalmente no hay competición, entonces es una actividad. Pero bucear deportiva. en cuevas es como mezclar dos Dos miedos mundos. profundos. Ahí, Ya sí, ves. son dos mundos muy parecidos, porque al final yo cuando meto en la cueva, al final está inundada de agua, y la gente que no hace buceo en cueva, pero hace espeleología, se meten en las cavidades secas, ¿no? Entonces es como si esas cavidades secas estuvieran repletas de agua, pues ahí estoy más a gusto. Todo- Ingrávido Estoy mejor. flipando. Él en los ascensores se relaja. Claro, yo Madre ahí haré Pero porque vacaciones. te gusta la sensación de estar encerrado. Yo creo que es una evolución. Yo veo una evolución. Yo siempre me ha gustado el mar, el agua. Empecé a bucear hace ya bastantes años, y entonces del buceo, pues al final, pues buceas al mar rojo, ves tiburones, ves bichitos pequeñitos, haces fotografía subacuática. Luego de ahí pasas a hacer barcos hundidos, que te metes también por agujeros a las bodegas y tal. Entonces al final dices, pues una cueva, venga, vamos a visitarla, ¿no? Entonces son cuevas que ya se conocen, pero bueno, yo empecé visitándolas como turista. Ya subacuático. has suspirado con lo del Uy, barco hundido. es que te lo juro que me da Sí, a mí, ahogo. sí. Ahí te da Me da angustia. ahogo. O sea, un barco hundido. Sí, Sí, está hundido ya. O Ya, sea, ¿para qué? claro. ¿para ¿Para qué qué vas? quieres ¿Para qué ir? vas? ¿Para qué vas? Es como Si un ya no museo, flota. claro, es como ver un museo. ¿Para qué vas al museo? Bueno, en el museo hay arte, ¿no? Pues ahí es como un arte subacuático, ves un poco la vida. Muchos barcos son de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tienen una historia, o Ya. se han hundido por algún tipo de temporal o algo, entonces al final tiene una historia detrás que al final también te da un poco de aliciente, ¿no? No solo meterte debajo de una chapa y salir. Pero escúchame, Tati, tú cuando eras pequeño no tenías miedo a este tipo de cosas, porque los niños tienen miedo. Yo tengo un sobrino que tenía miedo, ya se lo quitó, pero tenía miedo a subir en ascensor. La gente, yo tenía muchos miedos de meterme en el agua, irme muy lejos. Tú esto no lo has tenido, no tienes esos Yo no he límites? sido muy de miedos, la verdad que no he sido muy miedoso, ni tampoco lo soy miedoso. Soy bastante racional, yo creo, y todo lo veo y veo un poco los pros y los contras, y lógicamente me da miedo ir a 200 y tener un accidente, lógicamente, Claro. pero primero has ido a 200, entonces has sentido un riesgo, ¿no? Has tomado una Pero decisión negativa. meterse en un barco buceando es ir a 200. Sí, meterte en un barco buceando en una cueva, al final, pues es un pequeño reto, pero al final es una evolución del deporte, de la actividad física. Entonces, al final, no llega el primer día que buceé, no me metí en una cueva, pero claro, como tengo un recorrido, pues al final es algo como que sale un poco natural. No es para todos, no todo el mundo lo hace. Y ¿Tú qué sientes, por ejemplo, cuando él se mete en cuevas que están debajo de montañas, ¿no? Claro. Madre Y mía. entonces él tiene que ir. Cuéntalo tú. Claro, yo más o menos lo que suelo hacer, aparte de buceo turístico, ¿no? Exploro cuevas. Entonces son cuevas que no se conocen un poco la salida, que es la surgencia, que se llama, que es el río que sale de la montaña. Pues yo me meto ahí con unas botellas de buceo, mínimo 2. Bueno, hay un protocolo de seguridad para bucear y con cierta seguridad, luces, tal, y demás. Entonces yo me meto, instalo un hilo, como un hilo guía, ¿no? Que luego para poder salir tengo que seguir ese hilo hacia la salida. Es como los trocitos de pan, ¿no? Esto del cuento y demás. Entonces yo ese hilo lo instalo y voy avanzando en la cueva y voy grabando, voy topografiando un poco Pero vas el a proceso. pie y luego buceas. A Claro, pie, puede ¿no? haber dos cuevas. Una directamente que sea acuática, que me meta directamente en el río, que sale de la roca, y me meta en ese río y siga contracorriente hacia donde llegue. O hay veces que son cuevas secas que te metes y al cabo de un tiempo, hay cuevas más profundas y menos, pues nos llegas a una zona inundada, que se llaman sifones. Tú vas por una cueva seca y llega un punto que esa cueva baja el nivel y ese nivel está inundado. Entonces, esa parte antiguamente, o sea, la gente se quedaba ahí en la topografía de las cuevas porque ahí no podían seguir. Hace ya años se empezaron a bucear
y ahora con las tecnologías y las nuevas configuraciones en forma de buceo y formaciones también de la gente, pues cada vez más gente puede bucear esos sifones. Entonces buceas y no sabes dónde vas, no sabes si eso continúa 1 kilómetro, 2 kilómetros o 5 metros. A veces buceas y a los 5 o 10 metros sales a otra galería desconocida porque nadie ha podido entrar esa parte de agua, y pues eso tienes que topografiar, hacer fotos, vídeos, ver un poco. Y no estás es, en un centro... es algo científico, entre comillas, aunque no somos científicos, pero cogemos datos para luego ponerlo públicamente, exponerlo y que se conozca para Y no otra estás gente. en un centro comercial. No es un centro comercial, que es más peligroso. Es más estrechito, ¿no? Claro, suelen ser, a ver, las cuevas, hay cuevas enormes, pero luego hay cuevas que son muy, muy justas, que son gateras, son zonas que tienes que ir arrastrándote y aparte tienes que trasladar el equipo, o sea, físicamente es intenso. ¿Y no te da mucho miedo que tú pases y caiga, se desprenda y no puedas salir? Sí, eso puede pasar. Puede pasar sobre todo en la parte seca. En las partes secas son generalmente más inestables. En las partes que tienen agua, el agua hace una fuerza sobre las paredes, entonces es muy difícil que se te caiga un rocón de 500 kilos encima. Suelen ser, aunque sean cuevas inexploradas, que sean nuevas, que nadie haya millones de años haya pasado por ahí, te puede caer limo, te puede caer a un trocito de barro que esté pegado al techo y te pueda dar, pero es difícil que se te derrumbe por completo. Es difícil que se derrumbe una cueva, ¿sí? Con agua es difícil. Ahí estás a gustito tú, ¿no? Claro, ahí estoy ingrávido, peso poco, Claro. Yo estoy así grande, entonces yo siempre digo, siempre que a favor de gravedad y en agua, siempre voy a gusto. Ya escalar así a pelo. Y has dicho que cae como... Cuando pasamos nosotros buceando, generalmente echamos burbujas. Entonces esas Si hay burbujas burbujas, ¿por golpean. dónde? No, cuando nosotros respiramos Sí. de las botellas, el aire que al exhalar salen fuera vale. del regulador, ¿no? Que es Claro. con lo que respiramos. Entonces esas burbujas golpean el techo y claro, el techo lleva miles de años afinándose el limo o barro o las paredes y tal. Entonces ese barro, percolación se llama, se cae sobre ti. Entonces tú pasas el limpio, o sea, con el agua transparente, ideal, pero tú vas soltando burbujas, esas burbujas se van ensuciando tu camino de vuelta. Entonces, claro, eso a la vuelta generalmente va a estar sucio. Hay veces que está lechoso y muchas veces está sin visibilidad. O sea, vuelvo con el hilo que he instalado, ese que te he dicho, el hilo Ay, guía Dios santo. de exploración, tengo que volver agarrado al hilo y prácticamente no me veo ni la mano así. O sea, ni Es el que reloj. vas superando como límites. O sea, Son en una pequeños- cueva, buceando, Claro, son- muy estrecho, y encima no veo nada. Y eso es lo que te gusta. Eso es lo que te gusta. Eso es lo que me interesa, sí. ¿Y Yo tienes- siempre digo, y tienes amigos? Tengo amigos, hay muchos amigos también. Se hacen muchos amigos también similares, Hostia, ya. del mismo patrón, pero... De que le gusta Sí, estar le gusta un poco la encajados. aventura, la Ya. batallita, es un poco batalla al final, es un esfuerzo físico, es un esfuerzo también mental, ¿no? Ya. Pero te excitas, gritas al salir. ¿o? No, yo suelo estar bastante concentrado, no suelo estar... Alguna vez que he explorado zonas que sales a galerías aéreas y estás buceando, a lo mejor 100, 200, que 300 metros y tal, y sales a una galería aérea, a lo mejor, pues eso, yo a veces voy grabando con la cámara en continuo para no estar manipulándola, y al final pues se toma un vídeo y digo, ¡ay, bien, no sé qué, el quinto sifón o el no sé cuánto! ¿no? Y derrumbe. Y ya estás tú Claro. solo. Y estás tú solo en la oscuridad total. Es al que es todo final. peligroso. Hay que gritar, pero con cuidado. Hay que gritar, venga, bien. A ver si la vibración tira algún pedrusco. Claro, Porque joder. lo peor que te puede pasar, ¿qué es? Lo peor que te puede pasar es estar buceando, Mm. que al final dependes de unas botellas de aire limitadas y que te quedes enganchado o que te quedes bloqueado por el hilo, porque se te quedes... El hilo rojo. El hilo rojo. El hilo Entonces rojo. ahí se te puede complicar y sobre todo es difícil Hostia. quedarte bloqueado al 100%. Siempre hay una pequeña salida, una pequeña esperanza. El problema que es que si te entras en pánico, ahí ya no sales. Es lo que me pasaría a mí. Ahí Yo no saldría. pues hay gente que ha intentado salir por el techo y de roca pura y se la han encontrado ahí arañando el techo. Dios, es que porque, esto es de porque se te ha pesadilla, ido ¿eh? completamente de la cabeza. Ya te digo que los accidentes son muy, 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 muy pocos en todo el mundo. Y generalmente la gente que se mete suele ser bastante profesional, con bastante recorrido en buceo, con protocolos de seguridad, entonces puede pasar, pero igual puedes pasar andando y que Claro. te caiga una maceta, o ir por el campo y Sí, que sí, se lo que te decíamos. despeñe. El otro día Sí, que sí. se cayó uno andando y se cayó 100 metros andando por un camino. Ya. O sea, la montaña para mí tiene más riesgos. La montaña, lo que es senderismo, trekking, Es más escalada y peligroso tal, esto. para mí es más peligroso porque hay muchos más accidentes, de más gente, de todos los niveles. Y en espeleobuceo, aparte que somos muy pocos, y es verdad que a lo mejor el volumen también afecta,
hay muy pocos accidentes. Y sobre todo mortales, los menos. Yo es que creo que comparando el vértigo con la claustrofobia, que yo tengo vértigo, para ti escuchar esto es como para mí cuando me cuentan los free solos. ¿Sabes lo que es un free solo? No. Que es escalar sin cuerda Ah, y sin vale. nadie. Ah, ya, total, claro. Como claro. subir ahí Sí, sí, 800 sí. metros tú solo, si fallas, adiós. Fallas hasta... Esto a mí hay un documental que ganó un Oscar además, que se llama Free Solo, que es de un tío que yo creo que su vida no tiene sentido a no ser que escale. O sea, ahí es cuando él vive y lo demás es tristeza y yo creo que es un psicópata. O eso comentan, ¿no? Que tiene rasgos psicópatas. Sí. Y entonces el tío escala, pero te digo de agarrarte con 2 deditos y ver un vacío abajo tremendo. Y yo lo vi de pie, ese documental. Ya. Como De con tensión. el culo cerrado, De tensión. sudando. Porque es que me sale una cosa que entiendo que es lo que te pasa a ti. Sí, sí, me angustia. Me sale una cosa por aquí Sí. que Te parece supera, que te se supera. me va a dar la vuelta al cuerpo. Que entiendo que es lo que te acaba de pasar cuando él ha Claro, más o contado. menos. Ahí, pues más o menos. Yo creo que todo el mundo, con los miedos y demás, yo lo veo a nivel mío, claro, a nivel racional, o que yo soy bastante objetivo y tranquilo, que también afecta mucho la personalidad y Claro. tal, es tener un poco la voluntad de querer, primero, reconocer un poco el problema y al final tener la voluntad de decir, bueno, pues voy a intentar hacer pequeños cambios, a ver qué tal, o voy a retarme un poco, a ver si tal, pues... Al final esas cosas, igual con tu ascensor, pues al final eso ahí le ¿Tú conoces. alguna vez has estado ahí al límite de ataque de pánico? El año pasado estuve en una exploración que, bueno, en un libro que saqué sobre esta cueva, pues haciendo fotografías y demás, encontramos otra continuación de la cueva, ¿no? Que pensamos que había un derrumbe y tal, y que había bloqueado la cueva, y al final encontramos un sifón 12, que tenemos que, ya hasta llegar tú? ahí hay que pasar 11, Si hay 11 uno- sifones anteriores. Hay que entrar. Claro, entonces lo vi y dije, esto hay que meterse. Entonces ahí me metí, ¿qué pasa? Que era un sifón muy pequeño, muy estrecho en altura, entonces yo prácticamente entraba al Creo que, ras. a ver, ¿qué has hecho con las manos? O sea, que sería Defínelo. así, o sea, Estamos sería- hablando de medio metro. Pero Claro, sí, medio no, metro que- como mucho. O sea, Claro, yo, claro. yo tumbado me estaba raspando con el fondo, que era tierra, que eso, bueno, la tierra se mueve y te da un poquito de margen, pero el techo es piedra. Entonces ahí me tuve que meter con los pies un poco por delante, por si no había Como salida. al revés. Como al revés de bucear. Para atrás Que arrastrándome. Es todo desquiciante Claro. lo que estás Es todo contando, ¿verdad? desquiciante. Porque Sí. es hacia atrás, Claro. con un hilo. Sí, es Y como- arrastrándome, rozándome por todos Y lados. encima no tienes bigotes como los gatos, quiero no. decir, porque los gatos tienen sus Claro, y bigotes van que... ahí. Que van claro. viendo por dónde van. Claro, no, que van viendo, no, que saben que... Ven, sí, siéntenlo por dónde van. Claro, Claro. no, que si sus bigotes entran entre el cuerpo. Ah, vale. vale, Eso vale. no Por eso sabía, lo no soy tienen, experto sí, en gatos. claro, claro. Vale, Yo, lo vale. que No, ha- yo eso sé. yo lo que hacía ahí es con los pies, con el tacón, tocar el techo para ver la altura, porque a mí me interesaba, cuando tuviera más altura, girarme e ir de frente para ver por dónde voy. Entonces primero entro de espaldas y entonces con la mano toco el ancho a ver si me puedo dar la vuelta, porque claro, si estás en medio metro y no te puedes dar la vuelta, malo. Entonces con el brazo tocaba el ancho y con el tacón tocaba la altura. Entonces cuando noté que a los 10-12 metros, más o menos a ojo, claro, que ya empezaba a ensancharse la cueva, ahí ya me giré y ya vi el resto de la cueva. Entonces ahí seguí instalando el hilo, lo ato en piedras para que se quede fuerte el hilo guía y continúo. ¿Qué pasa? Que al subir hacia lo que yo pienso que era la superficie, que iba a ser una galería aérea, es una lengua de arena también, un poquito más estrecha de la que yo he Más. venido, Más. y aparte había piedras en medio, había como rocas ahí caídas, uy, que le di al micro. Entonces, claro, a medida que iba avanzando me iba enganchando con las piedras y con el equipo al techo y tenía que ir separándome de la trayectoria y buscando como las zonas de arena que por ahí puedo pasar y forzar un poco la situación. Entonces cada 20 centímetros me tenía que desviar, cada medio metro desviar la piedra y cada vez se iba complicando. Aparte mis burbujas generaban percolación, que es el barro que se me cae encima y veía peor, cada vez peor. ¿Pero qué es ver peor? Ver peor es de ver a lo mejor 10 metros de agua cristalina a ver 1 metro. Eso es peor. Y luego pasé a no ver nada. Es Porque como no ver. la niebla, ¿no? Del mar. es como un lodo, como si tuvieras la niebla, pero en marrón. Ya. Entonces ahí, claro, ver poco, vale, pero claro, ya un punto que es tanta la suciedad, porque además se me saltaron los fraccionamientos donde engancho el hilo de seguridad, se me fue porque me fui muy a la izquierda y los que puse pues se fueron, ¿no? Y porque tampoco son buenos sitios, no es ideal, claro, la roca hace Claro, lo que hace, claro. tú lo pones como puedes. Y claro, me generó varios metros de hilo suelto
que no se me enrollaron, pero estaban molestándome por delante mío. Entonces al final se junta el hilo suelto, que es un peligro que se te puede enganchar al equipo, más la poca visibilidad, más que me estaba enganchado. Entonces al final llegó un punto que estaba ahí un poco ahí acelerado, con botellas pequeñas que llevaba de 3 litros, que yo solo bucea con 12 litros. ¿Que se te puede acabar? Claro, que no tienes tanto tiempo de margen, pues si tienes ahí un montón de tiempo, y de bueno, pues aquí ya saldré. Pero claro, yo tampoco tenía mucho el tiempo, ni la profundidad, no sabía ni la profundidad a la que estaba, que gastas más, cuanto más profundo. Entonces digo, no sé ni la profundidad ni el tiempo que llevo, porque no podía verlo, porque no veía. Entonces ya llegó un punto que dije, a ver, no nos pongamos nerviosos, que se nos complica la cosa. Pero ¿desde cuándo quise yo bucear? Claro, Dijiste. al final dije, la he liado. Al final Claro. llega ese punto que tienes que parar y decir, la he liado. Vamos a solucionarlo. Entonces tuve que darme la vuelta, ya sin ver nada, porque ya estaba todo súper revuelto, coger mi hilo y sin ver, pues Con ir tu siguiendo el hilito pa' hilito fuera, ahí, claro. ahí como una señora ahí tejiendo, Ya, hasta la salida, arrastrándome por donde tenía que arrastrarme, chocándome un poco con las piedras y tal, hasta la salida, y dije, hoy no es el día. Tendré que hacerlo otro día, o que venga otro con un perfil más fino, más estilizado, Pero lo con otra aguantaste, no te configuración. dio un ataque de pánico. No, pero al final llega un punto que estás ahí con los nervios, que se te va complicando. Un error, otro fallo, otra situación diferente, complicada. Al final te quedas así un poco bloqueado y dices, a ver, me paro. Y al final el buceo es párate, respira, piensa y luego actúa para solucionar el problema. No puedes seguir en el bucle, porque si no, ahí es cuando tienes el problema, ¿no? Como, encadenas errores y la lías. Estás viendo como una película Estoy de... flipando. Así gore, ¿no? que Estoy sí, siempre hay cosas flipando. peores, sí, totalmente. Pero mira, yo creo que podemos sacar un paralelismo antes de que venga el psicólogo. A sacaros vuestras... vuestros golpes. Sí, vuestras taras. Igual le puedes dar un consejo, porque para ella estar en el ascensor es como en el momento en el que tú te quedaste atrapado. Sí. Igual es lo más parecido, ¿no? Sí, momento final, sí, ¿no? Al pero te veo límite, como ¿no? mucho temple, ¿no? Sí, al límite. Sí, yo que veo... creo que lo tuyo es lo normal. Sí, yo Sí, soy un tío Bueno, demasiado no, tranquilo, Patricia, ¿eh? no es No. lo normal. Está muy mal esta persona. Bueno, demasiado. Sí, Bueno, sí. seguramente a nivel clínico tendré algo, seguro. No, pero que al final tú no puedes estar pasando que va a pasar algo malo, que se va... Yo pensaría, se va a derrumbar, me voy a quedar atascada, no voy a poder salir. Claro, eso hay un síndrome que se llama lejos de casa, buceando, que es cuando te alejas mucho de la salida o estás Sí. en una situación, aunque sea cerca, pero una situación extrema, como que no ves el final de volver. Entonces al final dices, llevo 2 horas buceando para adentro, ahora tengo otras 2 horas para afuera. Empieza la cabeza ahí, ahí Claro. va, te pones nervioso, la cabeza, el frío también te puede afectar mucho, se me va a romper un regulador y una botella no me va a dejar de dar. Entonces te empiezas a pensar, entrar en bucle ahí, y entonces hay que parar ahí un poco y relativizar la cosa. Es que no te queda otra. Es que Ya, salir, lo que pasa es que ya sí que le queda otra. Claro. Que te son las escaleras. que son las escaleras. Sí, Claro, siempre hay una salida. si no tuviese esa Sí. acción... No te aconsejo que veas Enterrado, Uf, no, a ver. y vamos a dar paso a nuestro psicólogo. ¡El psicólogo! Bueno, está aquí nuestro psicólogo. No sé cómo se hace en los grupos de ayuda. ¿Tú has estado en algún grupo de ayuda? Sí. ¿Y cómo te presentas? Bueno, me presento yo, digo, soy Sergio García, soy el psicólogo. Hoy seré vuestro psicólogo. Y hoy voy a ser vuestro psicólogo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal les ves? Bueno, les veo con interés. A veces un poco desubicados, queriendo ubicarse, pero les veo. Pero mal, ¿no? Yo quiero... Es que tienes que rascar. Hay que decir mal, ¿vale? Sí, sí, Os sí. veo muy mal, muy mal. Muy mal. Sí, Luego os sí, pasa sí. la tarjeta. Claro. Tratamiento. No, realmente quien viene a consulta son los que mejor están. Es decir, Claro. cuando uno ya puede subir alguna escalera, ¿Ah, sí? cuando uno ya puede montar en el ascensor, cuando uno ya puede saber que esto me lo tienen que mirar, es cuando llaman nuestras consultas. Los que peor están, no llaman. O sea, los que te pueden dar más guita, Jaja. estos no van. Porque están muy mal y ni siquiera se han dado cuenta. Ni siquiera se han dado cuenta, No exacto. puede ni llamar. Hay grados de conciencia en la vida. Pues ella no ha ido a No, terapia. para eso no. Para esto específico no, pero porque nunca me ha ocasionado un problema que me ocasione en mi día a día malestar. Ahora vivo en un quinto Joder. piso, pero hice durante un trabajo de campo que durante meses yo estuve conociendo el ascensor. Es decir, hice muchas pruebas para ver que nunca se iba a quedar.
le daba el primero, subía corriendo, llega el primero, le daba. Y entonces después, cuando ya cogí confianza, empecé a... Bueno, es que... Nos reímos por el proceso, No, por el- claro. no por la fobia en sí. Ya. Es que en la vida muchas veces sucede que tengo claustrofobia, pero es que el ascensor ya es mi ascensor. Entonces, Exacto. en eso que hiciste de primero a la segunda planta, luego a la tercera, de alguna manera lo familiarizaste. Exacto. Y de esa manera te sentías más confiada y por lo tanto, pues ha ido funcionando mejor. Y un día vino el técnico del ascensor y le dije, por favor, ¿puedo hablar contigo? Y entonces le hice muchas preguntas que me resolvió. Y me dijo todo lo que podía pasar en ese ascensor. Entonces, como que ya me relajé. Fenomenal, pues La son cosas y información. pequeños pasos. Hacer una exposición controlada y tener información puede ayudar. Luego, poco a poco, cuando la confianza y la afectividad también van acordes con esta información, se superan este tipo de fobias. Pero doctor, ¿qué la pasa? ¿Qué la ¿Por pasa? qué? ¿Por qué? La pasan muchas cosas. Una Muchas vez- cosas. No, ya, Anda. por favor. ¿Trabajas este verano? Sí, trabajo este verano. Hay una claustrofobia y luego lo que nos suele suceder es que aquello que nos sucede en el síntoma también lo podemos extrapolar a nuestras relaciones personales. Es decir, que igual que el que tiene claustrofobia no puede salir, piensa que está encerrado, también me puede pasar con mi pareja, también me puede pasar con los compromisos. Es decir, que siempre voy a estar pensando en que hay una vía de escape porque pienso que necesito una libertad. Entonces... Eso. 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 Eso es lo Con mío, todo, eso con es lo todo. mío, eso es lo mío. Necesito esa libertad, sí, con todo. Sí, ahora mismo me dicen que vamos a estar aquí 3 días y no pasa nada, pero me dicen que vamos a estar 3 días con la puerta cerrada y no puedo estar ni un segundo, fíjate. O sea, si tienes una qué vía de cosas. escape, no Sí, pasa nada. exacto, sí. No vamos a estar 3 días. Vale, gracias. Creo que quedan unos minutos de eso. Hay una película de Buñuel que es El Ángel Exterminador donde no pueden salir nunca del Sí. edificio, ¿no? Y ahí se genera esa claustrofobia grupal. Ya ves. En ti se puede superar. Hay una cosa que me pasa a mí que es, el vértigo tiene un sentido tenerlo, porque te puedes ¿Cuál? caer. Pero si tú estás en tu casa encerrada, es difícil que te pase algo. Ya. Entonces, ¿de dónde Sí, viene seguro. ese Que no miedo puedo al- salir. Porque en el ascensor también, en el ascensor te puedes quedar y se puede te caer, puede o sea, caer, hay un riesgo. Y con Pero en el tu COVID, casa... y con el COVID, de verdad, Claro. estuvimos encerrados. No, bien, bien. Es el hecho de saber que no puedo. Ah, ya. vale. Yo puedo estar en un ascensor, puedo estar en una caja metida, sí, sé que lo puedo abrir. Bueno, esta es otra. Voy siempre a mear con la puerta abierta. Me tapo la Siempre. cara, Toda. sí. Ajá. Pero incluso en las familia. discotecas. Sí. Sí. O sea, nunca jamás. O sea, veo tan atrevido la gente que en el tren se cierra. ¿Qué? Y dices, estás loco, pero no lo has probado. Yo, La vamos. prueba. No es que pruebe el pestillo, es que pruebo 1000 veces la puerta. bisagra Si y se todo. La abre o no. bisagra, sí. Claro, porque tú necesitas controlar. Entonces, Claro. en Es control. en ese afán de control que tienes es abre o cierra. Y Ujú. claro, en tu casa o en las casas habitualmente lo son porque puedo salir. Si no puedo salir de ellas, le falta el elemento necesario. Entonces, claro, ya no es exactamente tu casa, ya es un encierro en un espacio en el cual no puedo controlar. Entonces tiene que ver con una característica de personalidad que está muy patente en ti. Por otro lado, los vértigos pueden esconder una angustia. Entonces también, Sí. también hay No, que... no hay- la esconde, está se ve, está a la vista. hay que ver de dónde viene esa angustia o hacia dónde va, con qué tiene que ver exactamente. Ya. Porque muchas veces no solamente es el pasado que puede tener que ver, pues eso, con mi padre le pasaba, ¿no? Hay una figura muy importante para mí al cual le pasa y yo voy y por aprendizaje y observándolo, justo heredo eso. Parece que si supero este síntoma, estoy fallando a mi padre, porque ya no soy igual que en el justo en esto. Entonces, sí, uno se puede identificar a más cosas, no solamente al síntoma. Y ese justo es el trabajo de la psicoterapia, desrealizar ese elemento que de alguna manera nos enlazaba con ese familiar donde lo hemos aprendido, donde lo hemos visto. O sea, que se puede curar. Se puede curar, tiene cura. Todo se puede curar. La mayor parte de las cosas se pueden Vale. curar. Lo interesante es que uno quiera, que uno tenga la voluntad y que acuda a la psicoterapia para ver de dónde viene y hacia dónde va. A veces también tiene que ver con la muerte, ¿no? O los Sí. pasos futuros, ¿no? Porque también estar encerrado, pues tiene que ver con nuestro final, ¿no? Y, Calla, entonces, nuestro no puedo decir que estamos en humor, ¿no? No, adelante, Vale. adelante, dilo, pero... Que nos brotan que- otros, sí, que otros males. muchas veces hay un pensamiento como muy común de pasado, ¿no? Y a veces es también futuro, y en el futuro pues está la muerte. ¿Tú tienes miedo a la muerte?
Pues yo tengo muchísimo. Yo no tengo mucho miedo, pero sí que soy consciente de que lo tendré. O que sobre todo miedo me va a dar pena, me imagino. Depende de cuando mueras. A ti no, sí. a ti tú a no mí te vas a menos, enterar. pero digo yo, si a los 80 años no es lo mismo que morirte el año que viene. Entonces, Es si lo tú eres mismo, consciente lo mismo. de cuándo te vas a morir, yo creo que me da más pena que miedo. Ya. Pero bueno, también, yo que sé, al final es lo normal. Yo siempre comparo. Si al final tú ves a un conejo atropellado, tú piensas en el conejo, su vida que ha tenido Sí. y tal, no sé qué. Bueno, la mayoría de la gente no piensa mucho en la vida que ha tenido el conejo o el futuro. Entonces yo me veo como una especie de conejo. Al final somos seres mamíferos y al final pues tienes un principio y un final y todo el mundo intenta, o casi todo el mundo intenta llegar lo más lejos, pero a veces no llegamos. ¿Tiene que ver esta perspectiva con que se metan cuevas? Pues podría tener que ver con la cueva, porque en el fondo... El fondo de todo. Y dicho, hay una metáfora, ¿no? En la cual cuando él está dentro y cuando él está sin ver absolutamente nada, también es un enfrentamiento a nuestra propia desaparición, porque de alguna manera aparece y desaparece. Y en ese estar sin saber, sin tener orientación, que le van cayendo barro, que no sabe muy bien dónde está, pues está reviviendo de alguna manera, ¿no? Está volviendo a la vida cada vez que vuelve al punto inicial, porque estaba el síndrome, ¿no? De estar lejos de casa. Eso es. Pero claro, está lejos. ¿Qué es lejos de casa exactamente? Lejos de casa puede ser 2 kilómetros, que se suele dar en largas distancias en cuevas, ¿no? Como he dicho antes, o puede ser que estés a 50 metros de la salida, pero al no ver nada o haber perdido el hilo guía por el que seguimos nosotros, lo pierdes, es una complicación muy, muy importante. Yo siempre digo, el hilo es la luz, porque el hilo es lo que te va a permitir llegar a la salida. Muchas veces Es que no deberías ni haber entrado. Ya, ese es el problema. No te das cuenta. Pero una vez que estás ya, yo siempre digo, para las cuevas hay que entrar, disfrutar y salir. Pero es que no Y se ya puede está. disfrutar en una cueva debajo del agua. Eso, ¿Él tiene eso una es- tara o no tiene una tara? Algo tendré por ahí. Él tiene un disfrute cuando está perdido y de repente ese hilo vital, ese cordón umbilical, sí, sí, le sí. atrapa con la vida y vuelve al inicio. Claro. Entonces es ahí donde él siente que tiene de alguna manera sentido su vida. ¿Su tara cuál sería? Pues una pasión por una cosa que es un poco diferente al resto. Y a Bueno, entonces él continuación- tiene diagnóstico. Él tiene un diagnóstico. Algo bueno. Bueno, sería... Yo creo que algo tiene, porque necesita un poco de experiencia fuerte. Claro, O sería batalla. un afán por la adrenalina. Habría que pensar que en esa adrenalina, en ese querer estar en el aquí y el ahora del riesgo, pues quizás también puede ser por intentar evitar cosas de tu propia vida. ¿Qué te pasa, Tati? Estoy Ala, fatal. fatal. A lo mejor el estrés del trabajo. Bueno. a que no tengo. Tú lo suples con eso, ¿no? Con ese aquí y ahora Sí, de la cueva y el riesgo. yo lo veo como una evolución a mi hobby, que ha sido el buceo. Y al final, pues con la experiencia que voy cogiendo y las inmersiones y los viajes y tal, al final yo veo esto como una evolución de mejora, de llegar a nuevos proyectos, nuevos objetivos diferentes. También todo lo que topografío, exploro y demás, todo eso al final se publicita a nivel federativo y a nivel nacional. Entonces, pues es información que queda para el futuro, ¿no? Para otros. Al final todas las cuevas, si no se informa, no has explorado nada, ¿no? Se dice, si una cueva la exploras y no lo publicitas o no haces la topografía, no existe. ¿para qué? Claro. Qué No bonito. existe. Eso es como la dentro de 20 ciencia. años, claro, dentro de 20 años, el que pase otra vez por ahí, si no hay nada de información, volverá a explorar la misma cueva que tú has explorado por no haber informado de lo que has hecho. Pero, ¿y le interesa a la gente lo que hay en la cueva? Hay miles de personas. No, pero... Dentro de la cueva. Patricia, Ha quedado por favor. fatal esa Sí, pregunta. por favor, Patricia. No, me refiero que... Bueno, da igual. Diagnóstico de nada. ¿Qué te puedes encontrar en una cueva? Una cueva generalmente es a nivel Perdón, geológico. esto lo vamos a hablar antes. Ah, vale, entonces, claro, es que claro. es muy confuso. Vale, Tati, vale. Dime. tu vida está bien, tu trabajo está bien. Mi No vida. te sirve ir a hacer rutas en bici, tienes que meterte en A cueva. ver, me gusta también ir en bici. Yo siempre digo, a ver, me gustaría ir a Bora Bora o a Galápagos a bucear, sí. Pero bueno, si voy a Guadalajara y me buceo a alguna cueva o a Lugo o a Huesca o tal, pues también es algo que puedo ir cuando quiero, sin ningún tipo de limitación, más o menos. Ajá, Está bueno. sano, al final, está sano. Prefiero Bora Bora que ir a Guadalajara, pues a lo mejor. A lo mejor sí. Bueno, Pero eso es un problema, que le guste hacer esas bueno, cosas. yo creo que podría estar en estudio a partir de hoy, porque es verdad que es una Vale. peculiaridad llamativa. Sí, sí. Peculiar, No sé ya. hasta qué punto puede Bueno. ser necesario que se lo miren, ¿no? Vale, Bueno, yo puedo tener muchos amigos Qué para elegante. llevarte a orientártelo. Porque Bueno. sí que es verdad que son actividades que no son mayoritarias, pero sí que hay miles de personas por toda España que hacen espeleología, Sí, sí, sí. barrancos, exploración de montaña, de escalada. Y que nunca ponen en riesgo su vida, ¿o sí? No, el riesgo siempre está, claro. El riesgo
Pero yo siempre digo, bucear en cueva para mí es menos peligroso que irte a andar un domingo por aquí, por Guadarrama o por Pirineos. ¿Cuántos muertos hay al año andando por una senda y que le cae una piedra y les mata? Y dices, sí, yo andando. Pero en espelobuceo es muy raro el accidente. Son muy pocos. En España, poquísimos. Vamos, por no decir ninguno al año, y de media será 0,3. A lo mejor cada año. O sea que... Bueno, pues hasta aquí el programa. No sé si hemos aprendido algo. Sí, seguramente, sí. ¿no? Tú sí, ¿no? Sí, que le tengo que llamar. Le tienes que llamar. Para que me trate Y la que no tarjeta. estás sola, seguramente Que no estoy que no sola. estás sola, porque hay más gente como ella. Claro, como y podemos. además no estás sola, tiene que ver con que necesitas que te den la mano para subir la escalera, ¿no? Que de alguna manera ese acompañamiento es lo que en este momento te libra y te ayuda. Entonces La es escalera, no el ascensor. El ascensor. Puedes ir Sí. sola por la escalera. Por la escalera puedo ir Pues sola. bien, Hombre, sí. si me ayudan así si me un poquito tiran. para cansarte menos. Pero en ocasiones la pauta que damos cuando uno tiene ansiedad o cuando uno tiene una fobia es cogerle la mano, háblale y de alguna manera en esa cercanía va desapareciendo los síntomas mayores. Entonces poco a poco hay que ir remitiendo toda esa afectividad tan fuerte para que desaparezca la sintomatología y luego ir haciendo tu propia vida. Solo una cosa, el problema es que si me quedara en un ascensor, me muero. Me daría un infarto. Entonces lo evito. O sea, Una tienes certeza, miedo a la ¿no? muerte. Sí. Tienes miedo a la muerte. Bueno, a ver, A ver. preferiría... No morir. No tengo miedo a la muerte, pero no me apetece un infarto en un ascensor. A nadie por un ataque de ansiedad le ha dado un infarto. ¿No? Pero es verdad que uno tiende a pensarlo. Uno lo piensa como igual, pero no es así. Es decir, Vale. las pruebas, la ciencia lo piensa Vale. y lo sabe de otra manera. Lo que pasa es que tu sentimiento es libre y lo hace Claro. de esa forma. Vale. Lo que pasa es que un ataque de ansiedad tampoco lo quiere nadie, ¿eh? No. Porque Claro. es un pánico absoluto. ¿Y por es un verdad. susto, un infarto? Bueno, Eso sí, ¿no? es verdad que hay sustos que son muy fuertes, hay sustos que han hecho mucho daño psíquicamente y somáticamente. Hay que ir viéndolo, pero en líneas generales tienes que comenzar a separarlo, que un ataque de ansiedad y un infarto son cosas muy diferentes y no van enlazadas. Vale. Es decir, lo que pasa es que muchas veces la ciencia es una cosa y el sentimiento que uno tiene es otro. Bueno, ¿hemos aprendido algo? Sí. Algo sí, ¿no? Siempre, un poquito. siempre. Muy interesante. Sobre todo que habrá más gente que está escuchando ahora el programa que te acompañe en el sentimiento y que te vaya a llamar a ti para ir contigo a la cueva. Eso Esta. cuando quieras. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Nada. Muchas Adiós. gracias. Desafinados en su ranchera, 450 días.